¿Alguna vez has notado cómo vivimos rodeados por una urgencia silenciosa? Parece que todo gira en torno a hacer más, lograr más, ir más rápido, como si la vida solo valiera la pena cuando estamos persiguiendo algo. Sueños, metas, respuestas. Pero, ¿y si te dijera que todo eso podría estar al revés? ¿Y si el verdadero secreto de la manifestación no estuviera en el esfuerzo, sino en la entrega? Existe una inteligencia más sutil que rige lo invisible. No se mueve con prisa, se alinea con coherencia. En el campo de la manifestación cuántica, no es el deseo gritado el que más resuena, sino la vibración silenciosa de quien ya se ha convertido en aquello que desea. La mayoría de nosotros intenta atraer abundancia mientras arrastra una sensación constante de escasez. Visualiza el amor, pero aún se siente invisible, solo. Repite afirmaciones de libertad con el corazón atado al miedo. Y el campo cuántico, ese espejo vivo de la existencia, no responde a lo que decimos, responde a lo que somos, incluso cuando no nos damos cuenta. ¿Has escuchado la historia de una mujer que pegaba frases de amor propio por toda la casa, pero nunca lograba sentir ese amor de verdad? Un día, cansada, lo soltó todo y simplemente lloró. Y fue en ese momento de rendición auténtica cuando sintió que algo dentro de ella cambiaba. Porque ahí, sin máscaras, por fin entró en coherencia con su verdad. Sintió. Dejó que el sentimiento hablara más fuerte. No se trata solo de rituales. No es solo el tablero de los sueños, ni palabras bonitas. La manifestación no llega porque lo pediste o porque lo hiciste. Llega porque te convertiste en aquello que está listo para recibir. Llega porque lo sentiste. En el lenguaje cuántico, el campo, ese tejido invisible donde todo ya existe en potencia, no se mueve con base en el esfuerzo. No responde a la insistencia ni el desespero. Baila con la resonancia. Por eso, tu papel no es forzar, es sintonizar. No se trata de correr detrás, se trata de comenzar a convertirse. Y es precisamente aquí donde muchos se pierden en el camino. Seguramente ya habrás escuchado frases como imagina como si ya hubiera pasado o entra en la vibración del ya tener. Pero quizás, en tu interior, algo sonó falso, lejano, forzado. Y lo entiendo. Eso sucede cuando aún no comprendemos un punto esencial, el paradojo de la manifestación. Cuanto más intentas controlar, más le dices al universo que no confías. Pero cuando permites, te alineas, porque el verdadero estado que atrae es el estado de permitir. Permitir no es pasividad, es presencia. Es cuando tu vibración dice, con serenidad, estoy aquí, estoy lista. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, si sentiste ese susurro del universo, suscríbete al canal y activa la campanita. Así seguimos caminando juntas en este viaje de descubrimiento interior. Tal vez el próximo video traiga justo la respuesta que estabas esperando. Existe algo fascinante en la física cuántica que muchos aún no comprenden del todo: el efecto del observador. Este muestra que el simple acto de observar ya altera el resultado, pero no de cualquier manera. El cambio solo ocurre cuando la observación está cargada de una expectativa genuina, de confianza, no de ansiedad ni de desesperación. Cuando miras la vida con la certeza suave de que eso que deseas ya está en camino, la realidad responde. La onda se convierte en forma, colapsa, se vuelve materia. Pero si observas con miedo, prisa o inseguridad, la onda permanece abierta. La realidad sigue siendo solo una posibilidad lejana. Nada se concreta, nada aterriza. Y antes de continuar, quiero recordarte algo. Esto no se trata de culpa, no se trata de hacerlo bien. Se trata de despertar a cómo vibras, piensas y sientes.
Se trata de recordar que el universo no habla portugués, inglés, ni ningún otro idioma humano. Él habla energía. Y tú te comunicas con él todo el tiempo, aunque no lo sepas. Piénsalo conmigo. Intentar manifestar algo estando fuera de frecuencia es como querer escuchar una canción hermosa en el 98.7 FM mientras tu radio está sintonizado en el 88.1. No importa cuánto desees esa melodía, simplemente no suena. No porque no exista, sino porque aún no has ajustado tu dial interno. Así funciona exactamente la manifestación. No se trata de pedir, se trata de sintonizar. En el universo existen muchas frecuencias, y en una de ellas está tu yo futuro, ese que tanto anhelas ver materializado en tu vida. Ese sueño, ese coche, esa casa o ese amor. Es simplemente ajustar tu frecuencia interna hasta vibrar en el mismo nivel de la vida que deseas vivir. Y tal vez, justo ahora, al escuchar esto, estés girando ese botón invisible dentro de ti. Tal vez estés empezando a oír el sonido de esa realidad que siempre te ha llamado. Suave, pero claro. Es en ese punto donde la sabiduría ancestral y la ciencia moderna se dan la mano. Neville Goddard nos susurraba sobre la importancia de vivir desde el final. No solo desear, sino encarnar la emoción de ya haber vivido aquello que anhelas. Decía que cuando asumes el sentimiento del deseo cumplido, no le estás pidiendo al universo, estás afirmando quién eres. Joe Dispenza, con toda su investigación en neurociencia y energía, nos recuerda que el corazón y el cerebro deben hablar el mismo idioma. Necesitan vibrar al unísono. Es de esa unión que nace la señal más poderosa para el campo cuántico. Un mensaje claro de creación. Y Abraham Hicks llama a ese estado entrar en el vórtice, un espacio emocional donde dejas de resistirte y finalmente te permites recibir. Todos dicen lo mismo, cada uno a su manera. El universo no responde a tu esfuerzo, sino a tu frecuencia emocional. Pero aquí viene el punto más delicado, el lugar donde muchos abandonan. La simplicidad asusta al ego. Nos condicionaron a creer que todo lo que vale duele, que la vida solo tiene valor si viene con sacrificio, que si no hay lucha, no hay logro. Pero en el lenguaje sutil de lo cuántico es todo lo contrario. Cuanto más persigues, más le dices al universo, aún no lo tengo. Cuanto más fuerzas, más activas la resistencia. Es como intentar atrapar el agua con fuerza. Cuanto más aprietas, más se escurre entre los dedos. Y tal vez, justamente por eso, tan pocas personas logran comprenderlo. Porque la simplicidad no brilla en los anuncios. No grita, no impresiona, no genera polémica ni rama. Pero es ahí, en el silencio simple de un corazón en paz, donde comienza el verdadero cambio. En los próximos pasos de nuestro viaje vamos a profundizar aún más. Vamos a comprender con ligereza y claridad cómo reprogramar tu firma vibracional, cómo el campo que te rodea refleja lo que late dentro de ti y cómo vivir de verdad como esa versión de ti que no persigue, sino que atrae de forma natural. Pero antes de eso, respira profundo conmigo y deja que esta idea se asiente suavemente en tu corazón. La vida que tanto deseas ya existe. En la teoría cuántica, todos los futuros posibles están ocurriendo al mismo tiempo, no como una fantasía, sino como realidades vibracionales esperando a ser elegidas. Tu único papel no es crear desde cero, es colapsar la posibilidad correcta, no con fuerza, sino con la frecuencia que mantienes.
Entonces, tal vez, ha llegado el momento de dejar de correr detrás y simplemente comenzar a hacer. No es mañana, no es cuando cambie tu cuenta bancaria, ni cuando alguien llegue para llenar el vacío. Es ahora. Es cuando decides vibrar diferente. Es ahí cuando el campo comienza a escucharte de verdad. Si todo lo que está afuera es un reflejo de lo que hay dentro, ¿qué está reflejando tu realidad últimamente? Mira, la mayoría de las personas ve la manifestación como una lista de tareas. Siguen checklists, como si armaran una fórmula mágica. Visualizar todos los días, repetir afirmaciones 21 veces, escribir 10 veces en un papel como si fuera un contrato con el universo. Y sí, esas prácticas tienen valor. Pueden abrir portales, crear enfoque, calmar la mente. Pero si no se sienten, si no se hacen con totalidad, terminan convirtiéndose en rituales vacíos. Intentos de cambiar el espejo sin cambiar el rostro que refleja. Es como maquillar la superficie sin tocar la raíz. Por eso, lo que sientes mientras practicas importa más que la práctica en sí. Es el estado vibracional el que comanda la creación, no el número de repeticiones. Entonces, dime, ¿qué has estado sintiendo mientras visualizas? ¿Qué estás vibrando cuando afirmas? Existe una verdad simple, pero que muchas veces se olvida. El campo cuántico no responde a lo que dices con los labios, responde a lo que vibras con el corazón. No escucha palabras, escucha frecuencias. Y ser de verdad, no es actuar en un teatro espiritual. No es sonreír diciendo que confías en el universo, cuando por dentro el pecho está apretado, lleno de prisa, miedo e inseguridad. No es publicar frases de abundancia, pero despertar todos los días con miedo a no poder pagar las cuentas. Eso no es ser. Eso es actuar. Ser es alinear. Es cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces caminan de la mano con la realidad que quieres vivir. Joe Dispenza lo explica de forma maravillosa. Tus pensamientos son eléctricos, tus emociones son magnéticas y juntos crean un campo electromagnético que envía al universo una señal clara sobre quién estás siendo en este momento exacto. Y el campo, esa matriz invisible donde todas las realidades ya existen, no se organiza según tu deseo, se organiza según tu coherencia. No se trata de lo que deseas, se trata de quién estás siendo ahora. ¿Lo hacemos más real? Imagina que deseas una vida con libertad financiera. Quieres poder respirar en paz, viajar, tener opciones, pero todos los días sientes ansiedad. Abres la app del banco con miedo. Imaginas lo peor incluso antes de que empiece el mes. En ese escenario, la señal que estás enviando no es de libertad, es de escasez. Y el campo no te está castigando, no juzga, solo refleja. Refleja exactamente la vibración que sostienes. No por maldad, sino porque así es como funciona la creación. Es como si fuera un espejo cósmico. No muestra lo que deseas, muestra lo que eres, aunque aún no te hayas dado cuenta. Ahora, aquí viene un punto esencial, un punto que lo cambia todo. La manera más poderosa de cambiar tu señal no es correr detrás de un nuevo futuro, es empezar a vivir como si ese futuro ya estuviera aquí. No para fingir, sino para recordar. ¿Sabes cuando sueñas con algo tan vívido que despiertas sintiendo que ya ocurrió? Es algo así. No lo estás inventando, te estás reconectando con una versión de ti que ya existe, en algún lugar de este multiverso donde todo es posible. Cuando te alineas con esa versión, emocional, mental y energéticamente, colapsas esa posibilidad en realidad.
Y no, esto no es pensamiento positivo vacío, no es optimismo forzado, la ciencia ya lo ha demostrado. Tu cerebro literalmente se reconstruye cuando practicas mentalmente un nuevo estado de ser. Eso se llama neuroplasticidad. Cuando imaginas un futuro y de verdad sientes gratitud, alegría, paz, tu cerebro crea nuevos circuitos neuronales como si eso ya estuviera ocurriendo. Y si lo haces de manera constante, tu cuerpo empieza a acostumbrarse a ese futuro antes incluso de que suceda. Y aquí está el secreto más hermoso. Cuando el cuerpo lo cree, el campo responde. Neville Goddard ya lo decía hace décadas. Asume el sentimiento del deseo realizado, pero no te decía que fingieras. Hablaba de fusión, de permitir que ese sentimiento deseado sea más real que el mundo a tu alrededor. Tan real que tu sistema nervioso entero se adapta. Tan real que dejas de esperar y comienzas a vivir como quien ya sabe. Y eso es lo que muchas personas aún no comprenden. Manifestar no es pedirle un favor al universo, es traer al presente la versión de ti que ya vive eso. No con esfuerzo, sino con resonancia continua. Y cuando esa resonancia se vuelve consistente, el campo responde como un eco amoroso, reflejando de vuelta la experiencia que has comenzado a sostener por dentro. Porque al final, la realidad no responde a tu deseo, responde a tu vibración más repetida. Existe un cambio silencioso pero profundo, que ocurre en el instante en el que dejas de esperar señales y te conviertes en la propia señal. Es cuando dejas de buscar sincronicidades y simplemente comienzas a vivir en sintonía con lo que deseas. Es un desvío sutil en el camino, pero es justo en ese desvío donde la realidad comienza a ceder con suavidad. No es magia, es coherencia. Es cuando el tiempo parece colapsar, cuando esa llamada que esperabas llega, o cuando sin querer te topas con exactamente lo que necesitabas escuchar. No es casualidad, es que te volviste compatible con eso. La física cuántica explica esto con el llamado colapso de la función de onda. Es decir, la posibilidad se convierte en realidad cuando es observada con intención. Pero no toda observación tiene el mismo peso. Observar con miedo es como tratar de crear con el freno de mano activado. El universo siente la duda. Por otro lado, observar con confianza y claridad emocional hace que el campo responda con fuerza. Es como sintonizar exactamente la emisora donde suena tu canción, sin interferencias, sin ruido. Así que pregúntate, con honestidad, ¿qué versión de tu realidad estás alimentando por dentro? ¿Es en la que todo está lejos? ¿O es en la que todo ya existe, esperando solo tu presencia vibracional? Cuando te dicen, actúa como si ya fuera tuyo, no se trata de fingir ser alguien que no eres. No es una actuación, es asumir desde dentro la postura emocional de quien ya sabe, de quien no necesita pruebas para creer, porque ya encarna la verdad antes de verla manifestada. Este es el comienzo de un nuevo tipo de poder. Un poder suave, silencioso, magnético. Es cuando ya no atraes la realidad como si estuviera fuera de ti. Te conviertes en la gravedad que la acerca, naturalmente, inevitablemente. Y ahora que ya comprendiste esta verdad, el campo cuántico no te entrega lo que deseas, te entrega lo que ya eres. Surge una nueva pregunta. ¿Cómo colapsar esa posibilidad en forma? ¿Cómo lograr que esa realidad que ya sientes por dentro finalmente se materialice frente a tus ojos? La física cuántica nos ofrece una de las enseñanzas más fascinantes que he escuchado. Todas las realidades posibles ya existen. Sí, todas. Tu trabajo soñado, esa relación que nutre, respeta y expande, ese cambio financiero que te da libertad. Nada de eso es una fantasía lejana. Son potenciales presentes, esperando solo un gesto tuyo, un sí energético, para salir a la luz.
Pero aquí está el punto. Esas realidades no se vuelven reales solo porque piensas en ellas. El pensamiento es solo la chispa. La llama se enciende cuando observas con presencia, cuando te entregas emocionalmente a la posibilidad como si ya estuviera ocurriendo. No se trata de una mirada curiosa. Es una mirada cargada de intención, fe y energía presente. El campo cuántico es sensible a la emoción, pero no a cualquier emoción, sino a aquella que nace del corazón en sintonía con el pensamiento. Cuando sientes tu futuro como si ya estuviera aquí, algo cambia en lo invisible. Comienzas a imprimir esa versión de ti en el campo unificado. Y en ese estado, no corres detrás de la vida. Estabilizas la realidad que quieres vivir. Te conviertes en el ancla y el universo llega hasta ti. Joe Dispenza lo describe como coherencia, una sincronía real entre el cerebro y el corazón, pero la mayoría de nosotros vive en lo opuesto, en medio del caos mental, con pensamientos que van en una dirección y emociones que van en otra. Es como desear sol, pero vibrar como si lloviera. Es como pedir amor, pero sentir abandono por dentro. Piensas en abundancia, pero aún actúas con miedo a perder. Sueñas con libertad, pero tomas decisiones impulsadas por la inseguridad. Y el campo, que solo refleja lo que vibras, no encuentra la claridad suficiente para responder. Pero cuando la mente y el corazón se alinean, cuando piensas algo y el cuerpo dice, sí, es eso, la señal que emites se fortalece naturalmente. Dejas de enviar mensajes confusos y comienzas a transmitir una frecuencia única, firme, cristalina, la vibración de alguien que ya es, lo que antes solo soñaba ser. Miremos todo esto desde otra ventana, la de la neurobiología. Cada vez que sientes una emoción, tu cuerpo responde. Libera una especie de código químico, una firma interna que influye no solo en cómo te sientes, sino también en cómo vibras en el mundo. La gratitud, por ejemplo, libera dopamina y oxitocina, sustancias que no solo calientan el corazón, sino que también modifican el estado general de tu cuerpo. La confianza activa la serotonina, que trae claridad, equilibrio, calma. Estas sustancias, aunque invisibles a simple vista, ajustan tu campo energético. Es como si rediseñaran tu imán personal, y lo que atraes empieza a cambiar. Ahora imagina esto. Si logras sentir estas emociones sin depender de nada externo, sin esperar una buena noticia, sin necesitar que todo salga bien, recuperas tu poder creador. Dejas de ser alguien que reacciona al mundo y pasas a ser alguien que instruye al mundo con su propia vibración. Y es en ese punto donde la realidad comienza, poco a poco, a inclinarse. Neville Goddard decía, tus suposiciones se convierten en hechos concretos. Y lo que él quería decir era, cuando sostienes una emoción con constancia, creas un tipo de gravedad interna, un campo que reorganiza el mundo a tu alrededor. El exterior empieza a adaptarse al interior. Y esto no es poesía, es física. Hoy la ciencia moderna confirma lo que los místicos siempre intuían. El efecto del observador demuestra que todo aquello en lo que enfocas tu atención no solo crece, sino que se transforma. No estás solo observando cómo llega tu futuro, estás esculpiendo ese futuro, momento a momento, con cada pensamiento, emoción y elección. Pero tal vez la gran pregunta sea, ¿cómo sostener esa vibración en el día a día? ¿Cómo seguir vibrando en el futuro deseado cuando la realidad aún parece repetir los mismos patrones? Y aquí es donde muchos tropiezan, porque a veces logras tocar esa frecuencia durante una meditación profunda o en un momento de journaling sincero, sientes yo soy eso, pero poco después la mente vuelve a correr. El miedo golpea la puerta. Abres el celular, deslizas el feed, te comparas, te pierdes. Y sin darte cuenta, refuerzas la vieja identidad. Manifestar no es correr,
Es más bien como plantar una semilla en tierra fértil y regarla con confianza día tras día. Pero ¿sabes qué hacen muchos? Plantan con esperanza, pero al día siguiente desentierran la semilla para ver si ya brotó. Y al día siguiente, lo mismo. Una y otra vez. Y por eso tantos no ven florecer nada. La manifestación no exige perfección. Lo que pide es consistencia energética. No se trata de nunca dudar, sino de elegir regresar. Regresar a la versión de ti que ya vive eso que deseas. Incluso cuando todo a tu alrededor parece igual. Volver al sentimiento. Volver a la vibración. Volver a ese gesto simple que dice, yo ya soy. No es solo pensar, es sentir, es respirar distinto, es moverse diferente, incluso en detalles que nadie ve. A veces es caminar como si la vida ya hubiera respondido. Respirar sabiendo que todo está llegando. Tomar decisiones con la ligereza de quien confía en lo invisible. Y cada pequeño alineamiento, incluso esos que parecen imperceptibles, suma al campo. Cada vez que eliges coherencia en lugar de miedo, presencia en vez de distracción, estás reforzando la huella energética de tu nueva realidad. Y entonces viene una parte hermosa, casi mágica. Pero no es magia, es física. Cuando estabilizas esa vibración, la vida empieza a responder. Colapsaste la onda. La realidad que antes visualizabas con esperanza, ahora te mira de vuelta. Y todo empieza a cambiar. No porque corriste más rápido, pero porque empezaste a vivir desde el final. Y no solo en dirección a él. Pero, seamos honestos, es justo aquí donde la mayoría se pierde. No por falta de fe, sino porque no saben cómo convertirse en lo que desean. Intentan pensar en una nueva vida, pero no sienten esa nueva vida. Repiten afirmaciones, pero aún actúan desde los mismos miedos. Esperan que todo cambie, pero siguen vistiéndose con los mismos patrones antiguos. ¿Y el campo cuántico? Él no responde a la esperanza, responde a la certeza vibracional. La manifestación cuántica no se trata de pensamiento positivo esperando que algo mágico suceda. Se trata de sintonizar con la línea de tiempo que ya existe para ti. Sí, ya existe. No estás construyendo desde cero. Simplemente estás eligiendo vibrar en la misma frecuencia que ella. ¿Y cómo saber si te estás alineando? Dejas de preocuparte por el cómo. Dejas de buscar señales. Dejas de negociar con el tiempo. Te vuelves menos reactivo a lo externo y más conectado con lo que sientes por dentro. Abraham Hicks lo resume de forma sencilla. No puedes llegar allí partiendo desde donde estás. Es decir, no vas a manifestar una vida de ligereza, paz y amor, vibrando en urgencia, frustración o escasez. Es necesario actuar, elegir y, sobre todo, sentir como alguien que ya está allí. Y cuando haces esto con honestidad, con presencia, algo misterioso sucede. Comienzas a atraer pensamientos diferentes. No los que intentas pensar, sino los que pertenecen a esa versión de ti que ya vive la nueva realidad. Tu intuición se afina. Empiezas a ver caminos que antes parecían invisibles. Las coincidencias se multiplican. La realidad se vuelve más fluida, cooperativa, viva. ¿Y el tiempo? El tiempo parece doblarse a tu alrededor. Es como si la vida estuviera corriendo, apresurada, solo para alcanzarte. Joe Dispenza explica que cuando entras en un estado emocional elevado, como la gratitud, el amor o la reverencia, tu cerebro y tu corazón entran en coherencia gamma. En ese estado, tu sistema nervioso abre espacio para nuevos patrones. Te vuelves más receptivo, más magnético. Y es por eso que en ese punto, la manifestación no requiere esfuerzo. Se vuelve natural. No porque la hayas forzado,
sino porque te convertiste en el portal por donde esa realidad fluye. Y por eso, con todo mi cariño, quiero decirte, deja de correr detrás, comienza a atraer. No se trata de esfuerzo, nunca lo fue. Se trata de calibración interna. Si alguna vez viviste ese momento en el que todo simplemente encajó, cuando un mensaje llegó en el instante perfecto o alguien dijo justo eso que tú ni siquiera te atrevías a expresar en voz alta, entonces ya experimentaste el campo cuántico respondiendo a tu coherencia. Ahora, imagina vivir en ese estado de forma intencional. No como algo raro o extraordinario, sino como tu nuevo estado natural. Eso es lo que estamos haciendo aquí, juntos, en este instante exacto. Y ahora, con tu corazón más abierto y tu energía más sensible, quiero hablar directamente con tu subconsciente. Hay una razón por la cual este mensaje te encontró hoy. No fue casualidad, no fue el algoritmo, fue sincronicidad. Tal vez has sentido que tus manifestaciones están tardando. Quizás ya te preguntaste si hay algún bloqueo, o peor, si estás haciendo todo mal. Pero aquí está una verdad que tu alma ya conoce y que ahora yo solo te recuerdo. Siempre has estado más cerca de lo que imaginas. El simple hecho de estar escuchando esto ahora es la prueba vibracional de que tu campo ya se está reconfigurando. Tú no estás roto, no estás atrasado y no necesitas correr detrás de nada. Todo lo que necesitas es estabilizar la versión de ti que ya no corre más. Esa que ya sabe, esa que camina con calma, firmeza, con magnetismo enraizado, como quien lleva el sí en el pecho antes incluso de escuchar la respuesta. Esa versión de ti ya existe y cada vez que eliges recordarlo, no solo la accedes, la fortaleces, acortas la distancia entre la hora y tu deseo. Que este sea el momento en que dejas de intentar y comienzas a recordar. El momento en que encarnas la versión de ti que vive como quien ya recibió todo lo que pidió. Que este sea el evento cuántico silencioso en el que dejas de esperar y finalmente comienzas a ser. Y ahora, algo simbólico y poderoso para anclar todo lo que despertó en ti hoy. Si este mensaje resonó en tu corazón, si sentiste que algo se abrió dentro de ti, como si tu próximo nivel estuviera tocando a la puerta, entonces comenta 777 aquí abajo. ¿Y por qué este número? En la numerología y en muchas tradiciones espirituales, el número 777 es reconocido como el código vibracional del alineamiento divino. No representa solo suerte, representa sincronía con tu propósito más elevado. No es solo un número, es una señal, un espejo, un reflejo de que tu realidad interna se esté alineando con tu mayor potencial. Es la confirmación silenciosa de que tu manifestación no solo es válida, ya está vibrando en tu campo. Así que, cuando escribes 777, no solo estás comentando, estás activando. Estás diciendo al universo y a ti misma, he entrado en coherencia, estoy lista, ya soy. Y al hacer eso, algo mágico ocurre. Amplificas esa frecuencia, no solo para ti, sino para todos los que encuentren este video y lean esta señal. Así es como funciona el campo. Multiplica lo que afirmamos juntas. Así que ve, comenta 777 y haz vibrar este mensaje en todo el universo. Mira quién más lo hizo. Siente la energía colectiva, creciendo, como una ola sutil que conecta a todos los que están despertando contigo. Observa lo que sucede en tu campo en los próximos días. Pequeñas señales, pequeñas certezas,
Momentos en los que la realidad parece responder con una sonrisa. Considéralo tu gesto vibracional, tu sí silencioso al universo. Ya no persigo, ahora atraigo, porque ya soy. Si hay algo que el campo cuántico sigue susurrando a quienes están listos para escuchar, es esto. No hay nada allá afuera esperando. Todas las versiones de tu vida, todos los caminos, todas las posibilidades ya están disponibles. No necesitas construir nada con esfuerzo. Solo necesitas ajustar tu frecuencia. Y eso no toma años. No requiere fórmulas mágicas. Ese cambio comienza en el momento en que dejas de buscar señales afuera y comienzas a encarnar la señal dentro de ti. Piénsalo con cariño. La realidad donde tus deseos ya se han cumplido no está lejos, está solo a un lado, vibracionalmente. No necesitas saltar hacia ella, solo necesitas soltar la frecuencia de la realidad que ya no te sirve y sintonizar con lo nuevo. Eso fue exactamente lo que Neville Goddard quiso decir cuando afirmó: asume el sentimiento del deseo cumplido. No es un juego de pensamiento positivo. No es superstición. Es física espiritual en acción. Es ciencia. Es sagrado. Es el poder de elegirse a uno mismo. No le estás pidiendo a la vida ser alguien. Estás diciendo: esta es la persona que soy ahora. Y el campo, ese espejo invisible y obediente, responde con precisión. Pero recuerda un detalle esencial. No puedes fingir. El universo siente la vibración detrás del discurso. Él no escucha tus palabras, escucha tu campo. Y por eso, todo comienza aquí, con tu verdad, con tu valentía de recordar, tú ya eres. No puedes fingir abundancia si todavía caminas con los pies hundidos en la duda. No sirve repetir 1000 afirmaciones si en el fondo lo que vibra es miedo. Puedes sentarte a meditar, visualizar lo que deseas, encender velas, hacer listas. Pero si tu campo sigue anclado al pasado, la creación no fluye. Porque el universo no escucha las palabras, siente la energía detrás de ellas. Y es precisamente ahí donde habita tu verdadero poder. Ese poder no grita, no fuerza, no persigue, ancla, recuerda, vibra con la frecuencia del ya es. Entonces, ¿cómo vivir desde ese lugar? Tú eliges, día tras día, volver a tu esencia. No como una obligación, sino como una devoción. Respiras diferente, caminas diferente, hablas con más intención y tratas a los demás y a ti misma como quien ya sabe en quién vino a convertirse. Y pronto te das cuenta, ya no estás fingiendo, estás viviendo. Esta es la clave que casi nadie te cuenta. La manifestación verdadera es simple. Demasiado simple para una mente adicta a la lucha. Demasiado suave para un mundo que idolatra el esfuerzo. Pero esa suavidad es tu fortaleza. Y esa simplicidad es tu llave sagrada. Cuanto más sueltas, más la realidad se reorganiza a tu alrededor. No porque forzaste, sino porque entraste en coherencia con quien ya eres. Permítete confiar en eso. Permítete dejar de esperar señales y conviértete tú en la señal. Recuerda, las manifestaciones más poderosas no hacen ruido. Llegan como un silencio que cura, como un escalofrío suave, como un suspiro distinto, un saber que nadie necesita explicarte. Y ahora te pregunto, ¿y si el cambio que tanto esperas está en este instante esperando que tú dejes de esperar? ¿Y si tu próxima línea de tiempo está frente a ti ahora, mirándote a los ojos, solo aguardando tu sí? Un sí calmo, profundo, vibracional. Si esto resonó contigo, deja un comentario aquí abajo.
Comparte tu intención o simplemente escribe "Yo me convertí". Deja que este espacio sea más que un video, que sea un portal de vibración consciente, que tus palabras anclen la nueva versión de ti en el campo de todos nosotros. Y al leer los comentarios, percibe, no estás sola. Somos campo, somos onda, somos el movimiento silencioso de quienes dejaron de correr y empezaron a recordar. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, considera suscribirte, no solo por el contenido, sino por conexión. Este canal es un refugio, un templo para los que saben que el universo está escuchando y que ya han comenzado a convertirse en aquello que tanto invocaban. Tú no estás aprendiendo a manifestar, estás recordando cómo la realidad siempre te respondió. Y cuando dejas de correr detrás y empiezas a alinearte, es ahí cuando todo encaja. Es ahí cuando la manifestación se vuelve silenciosamente inevitable. Y es ahí donde ocurre la magia. Adentro. Y después, afuera, como siempre fue.